Bueno, buenas noches de nuevo. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y digamos que representa otro seminario gigantesco que hay alrededor de la responsabilidad del tema de turismo médico, que es supremamente grande. Así como tú batallas en este momento, eso lo hacía yo también en mi país. Todo el mundo quiere recibir pacientes internacionales, pero no todo el mundo está preparado. Y la responsabilidad es gigante y el daño reputacional que se puede generar es enorme. O sea que vale la pena que pensemos en hacer otro seminario de este tipo, y otro que sugiero hacia futuro es cómo se crea realmente un departamento internacional. Qué cosas realmente hay que tener presente para cuando uno realmente recibe pacientes del exterior. Entonces, como les decía, para mí este tema específicamente de la acreditación internacional, cuándo saber si estoy bien preparado o no, lo quiero abordar de la siguiente manera, y es lo siguiente. Más allá de la teoría, lo que les voy a mostrar es la práctica, y la práctica que me ha concedido la experiencia que he tenido de no solamente haber liderado procesos de acreditación, que gracias a Dios los hemos conseguido, sino también haber sido parte de un equipo o de equipos que me han llevado también a la acreditación de los hospitales donde he podido estar. Adicionalmente, manifestarles que es una pasión enorme, porque el tema de calidad es un tema que debe estar en todos los aspectos de nuestra vida, realmente en todos. Entonces, quiero decirles que la acreditación es un símbolo de confianza y es un símbolo de responsabilidad. Y quiero ponerles el ejemplo muy claro de algo que pues nos está sucediendo pues en este momento, que ustedes claramente lo han visto, digamos que en las noticias, eh, pues últimamente, y es el tema de la implosión del sumergible Titán, que fue pues hecho por la empresa Ocean Gate. No sé si ustedes han podido leer un poquito, pero a mí el tema me ha apasionado aún más. Desafortunadamente el resultado fue fatal, pero cuando uno empieza a ver los reviews, pues se da cuenta de algunas cosas que ya le suenan a uno como incoherentes, o que lo hacen a uno más bien como pensar, oye, ¿cómo se metieron en eso? Pero obviamente hacer el proceso en retrospectiva pues es mucho más fácil que en el día a día. Por eso los procesos de acreditación y los procesos de calidad son procesos continuos, continuos. No es solamente que me den el sellito de la acreditación y ahí paramos. Entonces, en el tema de la implosión del sumergible, lo primero que nos dimos cuenta es que no estaba acreditado. No había ninguna de las compañías grandes importantes que le hubiesen dado su aval. Adicionalmente, no sé también si ustedes leyeron un poco, ya sabíamos que este sumergible había hecho inmersiones en ocasiones anteriores, gracias a Dios, pues sin ninguna situación. Claro que sí habían situaciones puntuales, que a veces se perdía, digamos que el sonido entre la tripulación y afuera, pero lo que no se habían dado cuenta es que el material que habían utilizado era un material que con el uso iba perdiendo realmente, digamos que su seguridad, y eso fue un factor determinante para pues el nefasto suceso que hemos podido ver en los últimos días. Entonces, yo les hago una pregunta: ¿qué hubiese pasado si este sumergible hubiese estado acreditado, pero implosiona? Y es allí donde quiero comentarles nuevamente que la acreditación es un factor súper importante que nos permite, como bien decía Diana, mitigar los riesgos y hacer lo que más podamos para que haya algún tipo de daño en el ser humano, en la familia, pero también pueden suceder. Por eso es que reitero
que no es simplemente colocar un sello en la pared, como desafortunadamente he podido verlo en algunas de las empresas donde he estado. Eso es un proceso, como les decía, continuo, de muchísima responsabilidad y que nunca termina. Así entonces, ¿cuál era la promesa del valor del submarino? La promesa del valor del submarino era, pues yo los voy a bajar, les voy a mostrar la profundidad del mar y sobre todo vamos a ver al Titán que está allá abajo, pues para que ustedes puedan observarlo. Pero también los voy a sacar y ustedes van a poder contar la historia. Y pues obviamente, claramente, lo vemos que pues la promesa de valor no se cumplió. Y esto hago el match con lo que son los hospitales o incluso hospitales de odontología y demás, porque la promesa de valor que tú le estás dando a ese paciente es que va a entrar, pero que va a salir bien. En la mayor parte de los casos va a salir bien. Nuevamente insisto, uno puede estar con todas las acreditaciones, que hay situaciones que se presentan, pero lo que sucede es que inmediatamente se toma acciones, se hacen los planes de mejora para que no vuelvan a suceder. Y digamos que si uno hace el análisis de todos estos hospitales inmensos, grandes, poderosos, que tienen más de una acreditación, pues tú ves que la posibilidad de daño al familiar, al paciente o al familiar o a las personas que estamos trabajando también en el hospital, pues cada día es mucho más pequeña. Entonces, con este preámbulo, quiero mostrarles, ay, no avanza. No sé por qué no me avanza. Ya. Entonces quiero mostrarles pues cómo lo voy a abordar. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de la historia, muy pequeño, cuáles son los pasos, los beneficios, qué motiva a algunos CEOs y ahí es donde empezamos, digamos que a fallar. Y por eso esto es lo que les voy a contar, porque como le decía a Diana, para que no sea ladrilludo, ese término es muy colombiano, es para que pues, no se me vayan a quedar dormidos un viernes hablando de acreditación y es las historias que les vengo a contar, porque soy una loca de storytelling de los CEOs que me he encontrado en mi camino y las decisiones por las cuales deciden acreditarse. Y también he tenido otros que han tomado decisiones supremamente bien pensadas, cuidadosas, y eso es también parte de lo que les voy a mostrar. Los desafíos que nos encontramos todos cuando se decide por parte de la organización que definitivamente debemos de ir por ese path, ese camino. Vamos a ver al final, digamos, los pasos y las conclusiones. Vuelvo y les digo, esto no es una receta de cocina. La teoría es muy clara, y ahí lo vamos a observar. Ustedes, el agente acreditador les va a mandar exactamente lo que necesitan, digamos que tener listo para ese momento. Pero los procesos, lo que pasa antes del gran día, es lo que yo más les vengo a contar, porque es hermosísimo entenderlo y pues es algo que ustedes nunca les cuentan. Y obviamente pues el tema de las conclusiones. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría, que es un proceso de autoevaluación donde adicionalmente vienen agentes externos muy importantes que lo han hecho múltiples veces a revisarte absolutamente todo. Y aquí hago el primer punto súper importante. Recordar que esto es un proceso voluntario. Nadie te está obligando. Eso es un proceso que la institución ahora por las razones que sea y ahorita las vamos a ver, ha tomado esa decisión de solicitar que alguien externo independiente venga y te evalúe. ¿Ok? Ya teniendo eso clarísimo, entonces digamos que seguimos con este proceso. Entonces, ¿qué es lo que realmente, pues digamos que cuáles son los objetivos? Pues el primero, obviamente, voy a valorar, voy a evaluarte,
voy a validar de forma objetiva toda la calidad de tus servicios clínicos y no clínicos. Y con esto hago también énfasis en algunos de los apartes de Diana. Y es que cuando tú vas a traer un paciente internacional, tienes también que tener en cuenta absolutamente todo. Tienes que tener en cuenta el proceso migratorio, quién los va a recibir en el aeropuerto. Ese transporte que lo va a recibir en el aeropuerto cuenta con las certificaciones, está avalado, el señor chofer cuenta con el pase de conducción, la ambulancia aérea que lo va a traer tiene un proceso de acreditación, los pilotos no se duermen en el camino, no están en horas prolongadas. Mira todos esos factores que uno tiene que tener en cuenta. Es por eso que en esta primera fase, también dentro del proceso de acreditación, uno internamente evalúa, audita a todos esos externos que también te prestan servicios a ti. Entonces, esas son las partes no clínicas. El hotel, por lo general los hoteles no están listos, no están preparados. Por el solo hecho de haber recibido uno o dos pacientes no significa que estés listo. Cuando tú traes pacientes del exterior, tienes que tener en consideración muchísimos aspectos. Tienes que tener en consideración de dónde vienes, qué religión profesas, un judío que le vas a dar cierta comida. O sea, ahí empiezas a estructurar de forma adecuada, digamos que tu área internacional, y por eso, por esos detalles que has tenido en consideración, es que la gente te va a venir a ti y no a escoger otro hospital. Adicionalmente, tenemos como objetivo identificar las áreas de mejora. No somos perfectos, es importantísimo que tengamos eso presente. Y ahora en una de las diapositivas también les voy a contar que es muy chistoso. Cuando uno hace el gap analysis, que es parte del proceso previo a la acreditación, uno al principio dice, no, es que yo estoy súper, yo estoy volando, a mí eso no me pasa, yo súper bien. Y resulta que cuando ya empiezas a ver todo lo que te piden, pues te empiezas a dar cuenta que sí tienes un montón de oportunidades para mejorar. Lo que pasa es que en el día a día se nos vuelve paisaje ciertas cosas. Y por eso, para mí, todos los procesos de acreditaciones que he hecho y que he hecho con diferentes agentes acreditadores, no solo uno, con muchos, con JCI, con TEMOS, con GHA, perdón, con Plaintree. Cada uno de ellos observa desde un ángulo distinto. Y eso ha sido lo maravilloso de haber podido estar en estos procesos de acreditación. Y el otro objetivo grandísimo es que obviamente yo tengo que tratar, mejor dicho, nuestro objetivo es que ese paciente salga supremamente bien, que yo asegure la seguridad de ese paciente. Y eso me va a permitir mostrar que la experiencia del paciente que vino a mi institución fue absolutamente maravillosa. Pero adicionalmente hay algo que la gente normalmente no toma en cuenta, y es que con todos los procesos de acreditación, con todos los paso a paso que tú haces dentro de tus núcleos o dentro de los equipos de trabajo, pues lo que hace es que el hospital también se vuelve un garante de alegría para ti y de satisfacción para ti como colaborador del hospital. Y esto también es fundamental. Recuerden que uno no puede dar aquello que no siente o que no recibe. Entonces, yo no podría, por ejemplo, dictar una capacitación como me toca hacerlo frecuentemente aquí en el hospital, en The Panama Clinic, una charla sobre humanización de los servicios. Si yo no me siento respetada, si yo no me siento que me tratan adecuadamente con, digamos que, con respeto, con tranquilidad, que valoran mi trabajo, eso sería imposible. La verdad es que hay cosas que claramente se observan cuando realmente nacen del corazón y aquellas que son por obligación. Entonces, todos los que estamos en un hospital que está a puertas de empezar un proceso de acreditación, todos nosotros tenemos una ganancia enorme, que en el momento suena muy difícil,
pero al final, cuando obtenemos el resultado, entendemos y cuando seguimos con los procesos, entendemos que fue un beneficio increíble para todos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues son muchos. Uno de ellos, por ejemplo, yo mejoro los resultados en salud. Y esas mejoras, ¿cómo lo hago? Es que yo me empiezo a comparar con aquellos que son muy, muy buenos en ciertas áreas. Una de las cosas que, pues, hay veces yo le digo a mis jefes, a las personas que he tenido, es, ¿por qué te quieres comparar con el que está al lado tuyo? Y eso es uno de los motivos o lo de los motivadores por los cuales algunos CEOs toman la decisión de, no, es que yo me quiero acreditar, porque es que yo quiero estar igualito que el otro. Y resulta que eso es un craso error. No debemos de compararnos con el que está al ladito. Comparémonos con los mejores de los mejores. Y por eso tus resultados, tú empiezas a mostrar tus resultados basados en los mejores. Adicionalmente, pues obviamente como lo primero que tú haces es tu matriz de riesgo y vas viendo qué cosas pueden ocurrir si tú no tienes los alertas y claramente se veía en la presentación anterior, por ejemplo, el paciente que tiene una nacionalidad que no puede ingresar pues a nuestros países o el paciente que se perdió en la calle, qué voy a hacer, cómo lo voy a identificar, qué le voy a poner. Todas esas cosas uno tiene que tenerlas súper presentes para evitar cualquier situación que pueda ser fatal. Y aquí hago un pare, y yo sé que pues estamos como cogiditos del tiempo, pero me gusta como explicarles algo que nos pasó en Colombia en uno de los hospitales. En uno de los hospitales en los que estaban, nuevamente les digo, siempre he sido el director del área internacional en los últimos años, manejando todo el tema de turismo médico, y he construido las unidades o los departamentos internacionales desde cero. Y con ello le he puesto todos los detalles y los toques que a mi modo de ver son fundamentales cuando tú recibes los pacientes, porque los detalles realmente hacen la diferencia. Pero hay cosas que tú vas aprendiendo en el camino y que no te lo sabes todo. Y eso es lo bonito, entender que puedes tener muchísimo conocimiento, pero todos los días aprendes más. Entonces, con este paciente en especial, este paciente era uno muy especial para nosotros y resulta que como todos, pues no se van a quedar en un hotel, ellos van a querer caminar. Y efectivamente este señor ya mayor, pues le gustaba caminar por fuerita, muy cerca a la clínica, pues a sus alrededores. Y resulta que ese señor un día faint, o sea, tuvo un síncope y se cayó. Gracias a Dios, la gente siempre veía que nuestros case managers pues lo llevaban y lo traían y lo llevaban al hospital y demás, y que lo llevaban al hotel que estaba simplemente pasando la callecita. Desde ese día que nos pasó esta situación, porque el señor lo llevaron a otro hospital, porque no sabía, no estaban tan, ¿perdón? Ah, entonces no estaban tan seguros y lo llevaron a otro hospital y nosotros fuimos por el señor al otro hospital y lo trajimos a nuestro hospital. Ese día colocamos un nuevo punto para evitar que nos volviese a pasar. Y ese día colocamos un chip especial en unas manillitas que le empezamos a colocar de allí a todos los pacientes. Entonces, el paciente con su manillita tiene un chip y de esa manera podemos rastrear o ellos pueden observar, porque además la manillita ya tenía el número de nosotros como equipo internacional, el de urgencias y demás. Entonces, todo esto que yo les estoy contando en la forma en que nosotros mitigamos la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Pero ¿qué pasa si simplemente tú haces caso omiso y dices, no, pues es que pasó una vez, eso no volverá a pasar? Pues imagínate que volvió a pasar. No allí, pasó de otra manera aquí en Panamá y les quiero contar. Resulta que a diferencia de lo que pude lograr en Colombia no puede haber nadie dentro del aeropuerto esperando a los pacientes cuando salen del gate. Pues ustedes como nosotros
pues hemos tenido muchísimos problemas con la parte de la droga y obviamente pues no dejan entrar a nadie. Seguimos con esta situación tan espantosa. Entonces, aquí en Panamá, lo primero que pude identificar es que yo sí podía prestar ese servicio. Y para mí, eso ha sido lo más espectacular que he podido lograr, aparte de todo lo demás, aquí en Panamá. Y es que tan pronto el paciente sale del gate, hay alguien de The Panama Clinic que lo está esperando. Pero miren lo que sucedió. Resulta que siempre está alguien con pues con el cartelito de The Panama Clinic y resulta que el paciente venía, sí, para una cita de oftalmología. Lo que no acataba, y adicionalmente era haitiano, que es un problema que puedan entrar. Nosotros logramos que lo entraran porque tenemos una súper relación con migración. Entonces lo logramos entrar, pero ¿qué sucedió? El paciente no nunca nos vio. Así que el paciente empezó a caminar por el aeropuerto de Tocumen, que seguramente ustedes lo han visto, que es gigantesco. El señor se perdió y resulta que lo cogió uno de los policías, lo llevó a migración y lo iban a deportar. Imagínense, o sea, ese día nosotros sufrimos porque no lo encontrábamos por ninguna parte. Al final logramos encontrarlo y ahí fue donde descubrimos que el señor venía a una cita oftalmológica. Nunca preguntamos qué tan mal estaba de sus ojitos y resulta que estaba re mal de sus ojitos. Nunca vio el letrero. Entonces, miren, todas estas cosas que parecen pequeñas, pero podrían haber causado un tema horrible, ese señor devolviéndose yéndose a Haití, donde realmente ya no vive en Haití, sino que vive en San Martín, donde no tiene ya familia en Haití. Entonces, miren todas estas cosas que hay que tener súper en cuenta siempre. El otro es que también vamos a identificar, o sea, los beneficios es que vamos a identificar puntos fuertes. Hay veces nos damos muy duro y creemos que realmente no tenemos cosas súper importantes para mostrar, pero cuando vienen los agentes acreditadores, y eso es tan bonito, ellos han tenido la oportunidad de estar en muchas partes del mundo y visitar muchos hospitales y parte del proceso es intercambiar, digamos que todas estos conocimientos y todas esas enseñanzas que te da la experiencia y ahí es donde tú notas que hay cosas, pues trends, hay cosas muy buenas que tienes como hospital y ellos también lo empiezan a divulgar en otros hospitales como un punto fuerte que encontraron, por ejemplo, en nosotros. Y también, obviamente, pues nos van a evidenciar o nos van a mostrar que tenemos carencias en algunos procesos. También esto de la acreditación va a fomentar la comunicación. La comunicación es un factor súper importante en todos los procesos y nos va a permitir que las capacitaciones se vuelvan un parte del día a día de todos. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de ver hospitales en donde se capacita una vez y después a los 3 meses y después a los 6 meses. Y la verdad es que, como se dice en mercadeo, los impulsos así no funcionan. Entonces ya se vuelve como parte del DNA de la institución hacer y fomentar el proceso de capacitación continua a su gente. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Pues que todos crezcamos como colaboradores. También nos va a fomentar la cultura de la seguridad del paciente. Es que nuestro foco es el paciente y su familia. Entonces, eso nos va a llevar a siempre estar muy orientados a evitar cualquier situación. Y todos nos volvemos de alguna manera eh, policías o activos en ese proceso de evitar cualquier riesgo con ese paciente. Por eso hay que involucrar a todo el mundo, a la persona del aseo, al portero, a todos. Y eso también he observado, que no lo hacen, que dejan por fuera estos actores que son tan importantes, los dejan por fuera y resulta que ahí ya comenzamos también mal. Lo otro es que, obviamente, si tú no tienes estos procesos bien, vas a empezar a observar que la mala praxis se va a convertir en tu día a día y por eso es que hay hospitales que tienen que tener unas pólizas inmensas de responsabilidad civil y penal médica
porque precisamente ocurren muy, muy a menudo, porque no se han centrado y no han entendido que hay que hacer esto, digamos que de manera mucho más frecuente, evitando todas estas cosas que pueden suceder. Entonces, desafortunadamente no puedo interactuar con ustedes, pero les quiero dejar como esta diapositiva, porque para mí es súper chistosa y es porque en la primera recuerdo mucho que eso fue lo que me dijeron: ve, María C, yo quiero hacer la acreditación, pero entonces, ¿cuántos pacientes me vas a traer? ¿Cuántos pacientes más me vas a traer? Y eso es fatal. O sea, la acreditación sí va a hacer que tu nombre, tu reputación, pues obviamente crezca. Y con ello, pues si crece la reputación, pues vendrá más gente y con ello va a haber más dinero. Pero ese no puede ser el motivador fundamental para que tú comiences un proceso de acreditación. Y por eso quería traerles esta diapositiva, porque es fundamental. Ustedes lo van a observar. Ay, ¿cuánto me vas a traer? Siempre es eso. Y resulta que esto es una consecuencia del proceso de acreditación, porque seguro va a pasar. Y aquí hago un paréntesis muy importante, dice el siguiente. Recordemos que el paciente cuando va a tu institución de una asume que tú tienes todo lo que él necesita para ser atendido y tener el resultado adecuado. Obviamente, si ese paciente pues prefiere ir a uno de esos hospitales de garaje que uno ve mucho, pues eso ya es su responsabilidad, pero digamos que cuando va a un hospital que se ve bien y demás, pues asume que allá está la gente idónea, que está la gente entrenada, que tienen los equipos pues, que están bien equipados, que se le hace un mantenimiento preventivo y activo, que las cosas que me van a colocar en mi cuerpo no son cosas que están mal, en mal estado, que realmente se le han comprado digamos que a los lugares correctos, en fin, la gente por lo general no sabe qué es Demos, no sabe qué es JCI, no sabe qué es Plaintree. Ellos no saben qué es eso. Ellos asumen que es un lugar donde me voy a sentir seguro. Por eso les decía, es un símbolo de confianza, pero no sé cómo se llama ni me interesa. O sea, el paciente va a lo que va. Entonces, esta es la forma como he podido observar bien cómo se toma una decisión. Entonces, la primera es que quiero hacer como CEO, o sea, ¿qué quiero hacer? Tengo esta institución y eso va concatenado con los valores que yo tengo como institución. Y ahí voy a hacer también un paréntesis y les voy a contar también esta historia. Eh, bueno, me dicen que ya tengo que acabar. Desafortunadamente hay muchísima tela para cortar, pero pues hay que saber muy bien qué quiero hacer, qué puedo hacer para mejorar todo mi proceso interno, qué realmente estoy decidiendo y creo un marco de ayuda, me reúno con la gente correcta, lo podemos hacer y creo un compromiso de todos. Estoy tomando una decisión adecuada, estoy siendo razonable, necesito saber cómo tomar esa decisión, o sea, me dateo, me informo correctamente. Y aquí es donde empiezo a bajar toda la información, hago todo el tema de storytelling, cuento la historia y desafortunadamente no les puedo contar la historia ahorita de la institución donde estoy, pero es súper conmovedora y eso hace que haya una atracción real y por eso quisimos hacer el proceso de acreditación. Y es importante mencionarles que un líder no es aquel que hace el push, es aquel que hace el pull, aquel que atrae realmente a la gente para que lo siga. Tienes que escoger muy bien a tu equipo, tiene que tener unas competencias muy claves, no solamente a nivel técnico, sino debemos tener ese influenciador positivo para que genere toda esta corriente importante y pueda atraer a todos para que trabajen o trabajemos todos para un bien común. Tenemos que utilizar todos los medios internos y obviamente tenemos que trazar el plan.
De ahí vamos a tener un montón de desafíos. El primero que todo es, es la falta de liderazgo. Eso lo he visto súper claro en muchas de las instituciones donde he estado. Un líder que no sabe para dónde va, un líder que definitivamente su driver es traerme más pacientes internacionales, un líder que no es capaz de comunicar la idea con claridad, un líder que no escucha a su gente, y al tener esta situación, pues lo que hago es dañar como todo el proceso, y por eso he observado que en algunos momentos pues la gente no quiere hacerlo bien, porque la gente inmediatamente empieza a ver que hay que trabajar más, porque hay que trabajar más, hay mucha desmotivación y un desconocimiento profundo porque no se hizo correctamente desde el principio, y eso es el líder. Entonces, Muchísimas el road, gracias. Ah, perdón. no, entonces, Adelante. no sé, no voy a poder terminar, eh, lo dejaríamos para otra ocasión, no lo sé. No, 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 adelante, doctora. Nada más vamos a tratar de hacerlo breve para Ok, dejar todavía un espacio de preguntas y respuestas, si es que las hubiese, pero ya nos pasamos del tiempo, entonces vamos a tratar de ok. irnos rapidito. Listo, entonces, bueno, ya empezamos el roadmap, ya hacemos la autoevaluación, o sea, ya hacemos la autoevaluación, presentamos la solicitud ante el agente acreditador, ellos hacen la revisión de la documentación, hay una reunión previa, por lo general es in situ, es maravillosa esa reunión porque ellos te ayudan de alguna manera para ese momento clave, y ya luego viene la evaluación completa en el sitio, y pues si Dios quiere y todo sale muy bien, la obtención de la acreditación, pero lo más importante es el seguimiento continuo. Entonces, lo primero que uno hace es lo que les decía, el gap analysis, y ahí es donde uno dice que está súper bien y vas viendo que definitivamente no está súper bien, y vamos cerrando esas brechas y voy proyectando cómo quiero verme, y hago definitivamente el estudio SMART. Tengo que ser específico, medible, alcanzable, realista y en un marco de tiempo que por lo general son de 12 a 18 meses, digamos que haciéndolo muy juicioso. Y finalmente, pues vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a sentirnos felices, súper motivados, engranados como equipo, después de haber tenido momentos muy difíciles. Entonces, mis conclusiones es, tienes que tener los motivos correctos, el líder clave, tienes que tener un compromiso siempre que está ligado que estará siempre ligado a la motivación, saber que la acreditación es un proceso continuo y que la acreditación no garantiza que dejen de ocurrir errores, pero sí es un garante de seguridad.